Muy buenos días a todos y feliz viernes 9 de febrero de 2018 en este episodio número 43 contestando a vuestras preguntas. Hoy voy a hacer una introducción muy breve porque hay bastantes preguntas, vamos a intentar hacer el máximo número de preguntas posibles y nos van a quedar sí o sí preguntas por responder que las seguiremos respondiendo como siempre en semanas siguientes. Muchísimas gracias a todos, seguid haciendo preguntas porque este canal es posible gracias a todos vosotros. Y antes de entrar en materia sobre el vídeo, quiero comentaros un par de cosas que son importantes. La primera, como siempre, ya lo sabéis, si aún no estáis suscritos en el canal, suscribiros y darle a la campana para que os lleguen todas las notificaciones de los vídeos que vayamos haciendo. Y la segunda es que este próximo día 22 de febrero, correcto, 22 de febrero a las 18 horas, a las 6 de la tarde, será el último jueves de este mes, 22 de febrero a las 6, vamos a hacer un Facebook Live. Si aún no nos seguís, dadle a me gusta en Facebook, Campaña Abogados, nos buscáis en Facebook y ahí podréis encontrar ese Facebook Live que lo anunciaremos con días de antelación para que os podáis inscribir y os notifiquen de ese vídeo en directo que vamos a hacer. Lo que haremos será, pues entre otras cosas, también contestar a las preguntas que nos vayáis formulando en directo, por lo que ya sabéis que el jueves 22 de febrero, primer Facebook Live que vamos a inaugurar y que se va a retransmitir también a YouTube. No sabemos si se va a hacer simultáneamente o después, pero también tendréis acceso a ese vídeo en directo. Por lo tanto, muy atentos a estas novedades y también si no eres seguidor de Facebook del canal de Campaña Abogados, pues dadle a seguir y así os enteraréis de las novedades. Bien, pues vamos ya a las preguntas de esta semana. La primera nos la hace José Juan López y nos dice lo siguiente. Hola Jorge, gracias por vuestras explicaciones y consejos que hace que conozcamos más nuestros derechos. Me llamo Julia, autónoma, tengo 63 años y tengo un pequeño bar-cafetería. Yo hago de cocinera, camarera, limpieza del bar, etc. Es decir, haces un poco de todo, Julia. En el año de 2017 estuve de baja unos días por una operación de menisco. Ese mismo día me dieron el alta y he trabajado hasta junio de ese mismo año, que solicité la baja por otro motivo. Pie en garra por unas operaciones que me hicieron de juanete en ambos pies y según el traumatólogo fueron fallidas en ambos pies y me impide estar de pie mucho rato. Estoy de baja desde junio y me han llamado en enero de 2018 para ir al tribunal médico, alegando que ya he hecho un año de baja y voy en 15 días. Mi pregunta es que aún no ha transcurrido un año de incapacidad. Me cuentan el tiempo desde enero de 2017 que estuve de baja 15 días por operación de menisco, no teniendo nada que ver esa baja con esta otra. Me dicen que si no consigo la incapacidad total, me quedaría solo 6 meses más de estar de baja, con lo que si no me la conceden la total, me quitarían 6 meses de percibir la baja. ¿Es correcto? ¿Se puede o se debe reclamar? ¿Y cómo hacerlo? Un saludo. Vamos a ver, Juli, esto es un tema interesantísimo porque es lo que se conoce como recidiva en la incapacidad temporal. Entonces, son patologías distintas. Lo que es importante es que mires en los boletines que tengas de baja, en los comunicados de baja, a ver si cuando te dieron de nuevo la baja, ahí hacían constar recaída, ¿vale? Porque esto sería correcto en el sentido de que si es por un mismo motivo o consecuencia de otra lesión que tiene que ver con el motivo de la nueva baja, puede ser que la Seguridad Social te diga que lo que tú tienes es una recaída de un proceso de baja anterior. Para que se hable de recaída tiene que estar dentro de los 6 meses siguientes al alta del último proceso. Si no es dentro de los 6 meses, pues ahí no te pueden aplicar lo que es la recaída y sería un nuevo proceso de baja. Es por este motivo también que lo pongo en relación con otra de las consultas que se nos ha hecho o que se nos hace de forma frecuente, que es si cuando te dan alta durante los 6 meses siguientes el médico de cabecera te puede dar la baja por el mismo motivo. Y la cuestión es que no. Y el motivo es por eso, precisamente, porque si es por el mismo motivo tienes que ir al tribunal médico, al ICAM aquí en Cataluña, para que te digan si te dan de nuevo la baja y si eso es una recaída o no. Entonces, eso es por este motivo del tema de las recaídas en las recidivas. Entonces,
¿Qué es lo que pasaría? Tienes que mirar si te dice esto de recaída. En principio, por lo que me dices, es que sí que es recaída y tú podrías reclamar. Cuando te llegue esta resolución que te prorrogue 6 meses la baja, contra esa resolución cabe recurso y tú puedes decir, no, entiendo que mi baja no es no le quedan 6 meses esta prórroga, sino que debe contarse de forma inicial, ¿vale? Que no era una recaída. ¿Vale? Entonces esto lo podrías hacer. Lo que pasa es que a efectos prácticos es complicado que pudiera prosperar eso, la baja continuaría igual y yo en tu caso me centraría más en documentar muy bien todo el proceso con los informes del traumatólogo para acreditar que no puedes realizar tu profesión habitual y que te reconozcan una incapacidad permanente total para tu profesión. Si eres autónoma, como nos comentas, es importante también uno de los hechos que más hemos comentado en relación con los autónomos, que es que no tengan trabajadores a cargo. Porque si tú tienes, en este caso, Julia, trabajadores a cargo, lo que te van a decir es que, bueno, que tú actúas como empresaria y si tienes, me lo invento, 2 trabajadores, pues habrá una persona que estará cocinando, otra persona con la barra y que tú simplemente estarías ahí de control y que otras personas pueden hacer tu trabajo. Por lo tanto, eso también es importante que lo tengas a la hora de que ellos, cuando te vayan a dar una incapacidad permanente total para tu profesión, ellos no te dirán que eres cocinera o camarera o demás, te pondrá propietaria de bar, ¿vale? O propietaria de restauración o gerente. Entonces van a utilizar esto también para que lo tengas más complicado. Ojo ahí porque todos los que sois autónomos eso lo debéis de conocer, tener en cuenta y en todo caso también se puede acreditar de forma fehaciente de que tú estás haciendo de cocinera y que los otros trabajos son de, por ejemplo, de camareros o de otras profesiones que estén haciendo en el bar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede acreditar eso? Pues con una pericial también, que venga una persona, un técnico especialista en prevención de riesgos laborales, te haga un profesiograma y demás, y esto de cara a juicio lo podrías demostrar, ¿vale? Pero es una pega y un inconveniente que tienen muchos autónomos, por eso te lo quería comentar. Entonces, más que nada es eso, la recomendación de recurrir contra que el proceso es de recaída o no. Si el motivo es simplemente para alargar los 6 meses más, te diría que no valdría la pena, y entiendo que lo que tendrías que hacer es centrarte en esa incapacidad permanente. Si nos dices por qué quisieras prorrogar esa baja en lugar de una incapacidad, pues también a partir de ahí pues te podemos ayudar y verlo un poco más, pero en principio el consejo sería ese. Otra pregunta nos la hace Cristo Pacheco y nos dice lo siguiente: buenos días, acabo de recibir la resolución y me han concedido la absoluta. Aunque no estoy postrado en cama ni tengo la cabeza debajo del brazo, considero que tengo derecho a la gran invalidez, dado que necesito pagar muchas cosas y aunque la pensión sea del 100%, no me alcanza para tanto gasto. Sé, no obstante, que puedo solicitar ayudas para que me envíen asistencias de aseo, etc., pero no lo considero lo mismo. No sé si recurriré y esto puede resultarles algo comprometedor, pero aunque no sé si decidiré o no, las opiniones que solicito al respecto. Muy bien, Cristo, vamos a ver. Ha de tener una cosa muy clara. La gran invalidez se reconoce a aquellas personas que no pueden realizar ningún tipo de trabajo y que además necesitan la ayuda de terceras personas para realizar las tareas esenciales de la vida diaria, pues el aseo, comer, vestirse, desplazarse, etc. No es necesario, lo hemos dicho muchas veces esto, no es necesario que tengáis en cuenta estos aspectos en su totalidad. Es decir, que a lo mejor si requerimos ayuda para ducharnos y para desplazarnos, pues será suficiente, aunque podamos ser autónomos para comer o para vestirnos. Me lo invento, ¿vale? Entonces, depende, cada caso en concreto se tiene que estudiar, ¿vale? Entonces, más allá de esto, nos comentas que con la pensión que te ha dado la absoluta no alcanzas para los gastos que tienes. Pero este motivo, Cristo, no es suficiente, es decir, no es que no sea suficiente, sino que no se valora y debe ser así. La ley no tiene que valorar si tienes más o menos gastos para concederte un grado superior o inferior de incapacidad. La gran invalidez se mira porque estas personas tienen estas limitaciones para realizar tareas básicas de la vida diaria. Y eso es lo que tendrías que mirar, hasta qué punto se puede llegar a eso. ¿Cómo hacerlo? Pues puedes solicitar una pericial para que te pasen lo que es un test de Bartel, o le puedes decir también al especialista que te está tratando, pues que te pase este test de Bartel
para ver qué grado de dependencia puedes llegar a tener, ¿vale? Y ver si se podría o no solicitar ese grado de gran invalidez. Pero ya te digo, aspectos económicos no se tienen en cuenta y no se deberían tener en cuenta. Otra cosa es que nosotros pensemos que las pensiones mínimas que hay de la Seguridad Social y demás sean muy bajas para cubrir las necesidades de la vida diaria, o que las cotizaciones a lo mejor hayan sido bajas y luego haya este problema. Pero, insisto, es un sistema contributivo y en ese caso no cabe la posibilidad de decir, oye, a mí con esto no me alcanza, dame un grado superior. En absoluto, lo que se tiene que hacer es cumplir con los requisitos, es decir, necesitar esa ayuda de terceras personas para poder hacerlo. Por lo tanto, yo te diría más, con esta pericial o con la asistencia de tu facultativo que te siga, pasar este test de Bartel, que es el que se suele utilizar para ver si hay ese grado de dependencia que te haría tributario de solicitar una gran invalidez. Si te parece, como siempre, nos cuentas un poco finalmente qué has decidido, si tirarlo adelante o no, qué prueba te has podido someter para al final tomar la decisión, y lo compartimos con todos y así pues podremos ayudar a muchísima más gente. Otra pregunta nos la hace Edgar Marino y nos dice la siguiente. Hola Jorge, buenas tardes. Mire, mi pregunta es la siguiente. Tengo una incapacidad total del hombro izquierdo, pero ahora tengo artritis en la muñeca de la mano derecha. Un desgaste bastante a banda. Y mi pregunta es, ¿cómo hacer para pedir la incapacidad absoluta? Gracias, mi nombre es Edgar Marino. Lucio Chara, gracias. Bien, Edgar, aquí lo que tenemos que ver es si es suficiente o no. Si la patología adicional que tienes, que es distinta de la que ya tenías del hombro izquierda, por la que te dieron la total, es de suficiente entidad, se podría mirar. Pero claro, estamos hablando de que es en una extremidad, en la mano derecha, y que esa limitación que tiene esta artritis me parece que no sería suficiente como para que de forma conjunta tuvieras una incapacidad absoluta. Se tendrían que enviar los informes específicos. Pero aprovecho la pregunta para deciros, la revisión de grado se tiene que solicitar dentro de un plazo. No nos dices cuándo te reconocieron, porque si te la reconocieron en un evento en 2016, a lo mejor te dijeron que el plazo de revisión se podría a partir de junio de 2018, por ejemplo, ¿no? 2 años, ¿no? Desde junio del 16 a junio del 18. Si no hemos llegado a junio 18, no podemos solicitar aún la incapacidad por revisión de grado, de una total a una absoluta, que es lo que queremos. Esto es importantísimo porque hay mucha gente que lo quiere hacer antes y antes de pasar este plazo no se puede solicitar esa revisión de grado, ¿vale? Por lo tanto, aprovecho la pregunta para explicaros esto. Segundo, la grabación tiene que ser de suficiente entidad. Lo digo porque hay mucha gente que no es tu caso, aquí Edgar, que nos comentas, pero mucha gente pasa, ¿no? Dice, no, es que a mí me la dieron por el hombro izquierdo, por ejemplo, el caso de Edgar, pero es que es una grabación de la misma patología, ¿no? Es decir, es que es lo mismo un poco más, ya, pero ese mismo un poco más es suficiente como para decir que no podías hacer tu trabajo habitual, pero sí que puedes hacer otros. Eso es la pregunta, ¿no? Entonces, si es de la misma patología, cuidado que es difícil. Si hay otras patologías, como el caso que aquí nos explica Edgar, debemos valorar entonces de si esa nueva patología hace que no puedas hacer ningún tipo de trabajo. Entonces, aquí es lo que tendríamos que valorar. Por la patología que me dices, yo lo veo complicado, pero aquí es lo que tendríamos que... Oye, si tú tienes una imposibilidad total o una dificultad muy grande de poder utilizar las manos, por el dolor que tienes en el brazo, demás y tal, y en la muñeca derecha, si hay una imposibilidad de manipulación, de poder hacer ningún tipo de trabajo con las manos y demás muy grande, se podría valorar absoluta. Sin embargo, tendríamos que ver el informe del reumatólogo o del traumatólogo que te lleve y a partir de ahí hacer una valoración. Pero mi consejo es que, de momento, por estas patologías que nos dices, complicado que te den una absoluta. Vamos con la siguiente pregunta, que nos la hace José Antonio Urrea y nos dice: hola Jorge, buenas noches. Para mí tengo diagnosticada apnea del sueño severa. Soy vigilante de seguridad y mi trabajo consiste en control de accesos de seguridad en diversos edificios a mi cargo. ¿Puedo solicitar una incapacidad total o absoluta por enfermedad laboral? Gracias por tus vídeos. Bueno, hay varias cuestiones que nos haces y quiero hacer las siguientes matizaciones. Por enfermedad laboral seguro que no. La contingencia de una apnea del sueño será casi siempre o esencialmente pues una enfermedad común. Entonces se tendrá que saber pues, los años que has cotizado en tu vida laboral, la edad que tienes
y si estás o no de baja para ver si cumple los requisitos jurídicos para solicitar una incapacidad permanente. En relación con la enfermedad, la apnea del sueño que nos comentas, te recomiendo, si no lo has hecho ya, que mires el episodio 23 que grabamos la semana pasada en misderechos.club. Te voy a dejar el enlace en los detalles de este vídeo para que puedas acceder. Y en ese podcast pues se hablaba en general, estoy dedicando ese episodio a hablar sobre la apnea del sueño, ¿eh? Y ahí te puedo dar más pautas de lo que te voy a decir aquí, que tengo mucho menos tiempo para hablar sobre ello. Pero importante, en casos de apnea del sueño, informe de, evidentemente, en este caso del neumólogo, que tengas ahí pues ese diagnóstico con una polisomnografía, que estés tratado básicamente con CPAP y que pues, hayan iniciado pues una presión, me imagino, a lo mejor baja, de 4 o 6 y que te la vayan subiendo poco a poco y que ya estés en presiones altas de 9, 10 por encima y que aún así no vayas a mejor. Entonces, el informe del neumólogo pues también lo que tiene que decir es qué limitaciones tienes, si tienes somnolencia diurna, si el tratamiento no está funcionando y demás. Entonces ya cumplirías los requisitos para poder solicitarlo. ¿Qué grado te pueden dar? Te pueden dar la absoluta porque hay jurisprudencia, pero la total entiendo que por tu profesión pues también te la podrían dar, porque tienes que vigilar y demás, y ese hecho de tener pues esa somnolencia diurna, ese cansancio y demás, puede hacer que no se cumplan las tareas fundamentales de tu profesión, que es la vigilancia. Pues podría ser el caso, incluso si tienes un sitio de estar sentado, pues que con ese cansancio que tengas pues puedas quedarte dormido y que quedándote dormido pues no cumplas las tareas fundamentales de tu profesión habitual, que, valga la redundancia y el nombre ya lo dice, pues es vigilante de seguridad. Pues si el que vigila está dormido debido a la enfermedad que tiene, pues difícilmente va a poder acometer su principal tarea. Por lo tanto, la total para tu profesión habitual la veo, la absoluta se tendrían que valorar todos los informes y a partir de ahí pues ver como en todos los otros casos, José Antonio, pues coméntanos cómo te ha ido en el caso de que solicites una incapacidad y así lo podemos compartir con toda la audiencia. Vamos con otra pregunta. Nos la hace Vanessa González y nos dice: si quiero hacer prácticas de un ciclo de formación profesional durante 3 meses y mi horario no es compatible con mi trabajo, ¿tendría derecho a una baja? Bueno, la pregunta esta de laboral que nos hace Vanessa es muy interesante porque le puede suceder a muchas personas y la respuesta pues no puede ser concreta, porque depende de varios factores en este caso, Vanessa. Lo primero es que el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores nos dice que como trabajadores tenemos derecho a poder conciliar nuestro trabajo con la formación académica, con los estudios reglados, habla de estudios oficiales siempre. Formación profesional lo es, por lo tanto tenemos ese derecho. Pero ese derecho que tenemos no es absoluto. El empresario, dentro de su poder de dirección, pues establece los horarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Saber cuál es el convenio colectivo que se aplica en tu contrato. En el convenio colectivo pueden fijarse normas para estos supuestos específicos, en algunos de ellos se establecen estas normas. Lo segundo es hablar con el empresario, ¿vale? Entonces, hablar con el empresario y decir, oye, mira, quiero hacer este curso, yo durante estos meses necesitaría que me adaptaras el trabajo, ¿no? Entonces, lo que hay no es coger una baja ni una excedencia, sino que se adapta el horario, Si trabajas por turnos, por ejemplo, pues se da un turno que sea compatible con el poder hacer esas prácticas. Eso es lo que se suele hacer habitual. Y lo importante es llegar a ese acuerdo con el empresario, de decir, oye, pues mira, el turno que yo tengo, pues si lo hago por la mañana, me lo invento, y las prácticas son por la tarde, pues a mí me permite durante estos meses cambiarlo, por ejemplo, ¿no? O hacer jornada intensiva, o hacer jornada flexible, a lo mejor ir unas horas antes, luego hacer estas prácticas y luego volver. Entonces esto con el empresario, la idea es que se llegue a un acuerdo. ¿Qué sucede si el empresario no quiere o no quiere llegar a un acuerdo? Como trabajador tenemos derecho a presentar una demanda. Es una de las situaciones que no suele ser habitual, pero se puede ir a un juez y que cuando nosotros le planteamos al juez de que no estamos de acuerdo con lo que nos dice el empresario y en base a este derecho que os digo, que fija el Estatuto de los Trabajadores, se puede ir a un juez y decir, oye, yo quiero hacer esto y no puedo. ¿Puedes dar respuesta a ver cómo lo podemos hacer esto? Es el mismo procedimiento que en el de las vacaciones, que tampoco suele ser común, pero el trabajador también tiene derecho a reclamar que las vacaciones pues,
sean en un plazo oportuno, según el convenio colectivo, además y tal, ¿no? Pues estos derechos que se llaman de conciliación de la vida familiar y social del trabajador, pues están recogidos en el estatuto y se puede presentar una demanda para esto. Es poco habitual porque estamos acostumbrados a que en el mundo laboral pues todas las demandas sean pues por despido, por reclamación de cantidad, etc. Pero también la Ley Reguladora de la Justicia Social establece estos procedimientos especiales, que deben ser urgentes en principio, pero que tienen el tiempo que tienen, para, en este caso concreto que nos dice Vanessa, pues poder conciliar su vida académica, ¿no?, con su trabajo. Por lo tanto, eso sería lo que yo te aconsejaría, que lo hables primero con el empresario y decir esto, que a ver si se puede llegar a un acuerdo, pero siempre la ley habla de adaptar el horario, de esa flexibilización del horario en esos momentos en los que el trabajador pues tenga esta formación. Por lo tanto, como en los demás casos, Vanessa, nos explicas un poco cuál es la solución que has llegado con tu empresa, que si has llegado a un acuerdo o no, y si tuvieras que ir a la vía judicial, pues también explicarnos, pues decir, oye, pues mira, al final no llegamos a acuerdo, tuve que poner una demanda y el juez al final dijo que tenía razón o nos dijo que lo hiciéramos así y demás. Entonces, importante que nos lo digas y así también lo compartiremos con todos. Vamos con la siguiente pregunta, nos la hace Arturo Esteban y nos dice: hola, gracias por tus vídeos, gracias a ti, Arturo, por preguntar. Después de pasar inspector médico sigo de baja y va a hacer un año. Mi convenio me paga el 100% hasta el año como máximo y después el convenio no dice nada de quién paga. ¿Será la Seguridad Social y qué porcentaje sería? Muchas gracias. Bueno, pues esta sí que es fácil, tiene respuesta concreta, lo hemos comentado en alguna ocasión, pero básicamente la situación que nos plantea Arturo, para que todo el mundo la comprenda, es que, lo hemos visto en otras preguntas, cuando se está de baja médica por enfermedad común, lo que cobramos es el 75% de la base reguladora del sueldo, ¿vale? Entonces hay convenios colectivos o acuerdos de empresa que lo que dicen es, como la ley dice que te paga el 75%, yo me obligo, ya sea por convenio colectivo o por acuerdo de empresa, a complementarte el sueldo hasta el 100%, ¿vale? Este 25% adicional lo asume la empresa y le paga al trabajador esta parte, estando de baja médica. La mayoría de convenios colectivos, como nos dice Arturo, llegan hasta el año. ¿Qué pasa si se demora, ¿no? Lo que hablábamos antes, la incapacidad temporal, pues al año te dan la prórroga de los 6 meses posteriores hasta los 18 meses. En estos casos, la mayoría de convenios colectivos no fijan nada y lo que hay es que el empresario entonces no está obligado a pagarte. Cobrarás el 75% y lo cobrarás por parte de la Seguridad Social. Será quien te va a hacer el pago a ti, el pago directo que se llama, y lo que vas a hacer es cobrarlo directamente de la Seguridad Social. Es decir, vas a cobrar menos de lo que venías cobrando. Otra cosa es que hay empresas, sobre todo en grandes multinacionales, que pese a no estar obligadas, pagan igualmente ese 100% del salario. También esto es habitual, pero esto ya os digo en multinacionales, empresas más grandes, que como beneficios para los trabajadores pues se adiciona ese 100% durante toda la baja, independientemente de que el convenio colectivo o el acuerdo de empresa pues lo obligue. Vale, pues haremos la última pregunta ya porque estamos un poco fuera de tiempo. Nos la hace José Vicente Suárez, que nos había preguntado ya la semana pasada sobre una incapacidad estando en Venezuela, viniendo aquí a Venezuela. Nos lo aclara porque no lo acabamos de entender y nos dice lo siguiente. Solo para agregar, sí, el reconocimiento de la Seguridad Social por el Real Decreto 1414-2006, por el que se determina consideración de persona con discapacidad a efectos de la Ley 51-2003 de Igualdad de Oportunidades, dice: los pensionistas de Seguridad Social tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez. Se reconoce 73% de discapacidad. Y nos pregunta esto es: ¿se equipara automáticamente por el hecho de tener una incapacidad a la situación de minusvalía del 33%, siendo que mi pensión me la otorgaron en Venezuela la Seguridad Social por invalidez? Bien, en este caso estamos en que José Vicente le reconocen una incapacidad en Venezuela, viene aquí y lo que quiere es el grado de discapacidad. Entonces, yo en este caso lo que te diría es que pases por el Departamento de Bienestar Social y Familia, vayas con esta resolución de incapacidad de Venezuela, con todos los informes, y veas a ver si te reconocen automáticamente ese 33% por ley. Porque es una cuestión que nos comentas que es controvertida, es decir, la ley, como tú comentas, esta ley del 2003, habla de equiparación cuando una persona tenga un grado de reconocida incapacidad total, absoluta o gran invalidez. ¿Qué es lo que pasa? Que hay muchos ordenamientos jurídicos que no utilizan esta graduación y es más, es una cosa distinta. Podría ser
que Venezuela a ti te reconozca una incapacidad, pero que luego la Seguridad Social española pues no te la reconociera, porque entiende que es otro grado o lo que fuera. Entonces, no existe ni conexión de grado ni de, a lo mejor, valoración médica. Entonces, estos casos no están regulados, igual que sí que existen convenios bilaterales entre estados y entre pues, reglamentos europeos en los que sí que se habla de ese reconocimiento cuando es una incapacidad permanente de otro país. Esto es un grado de discapacidad y es una cosa distinta. Os recomiendo también, y te recomiendo a ti personalmente en este caso, José, que mires, que escuches, perdón, el podcast de esta semana, lo dejaremos en las notas también del programa. Hablamos sobre esto, sobre diferencias entre incapacidad y discapacidad. En este episodio número 24 del podcast, esta semana hemos hablado de esto y es muy interesante y te lo recomiendo que lo puedas escuchar. Entonces, la ley no lo regula esto porque el grado de discapacidad nos habla, en este caso la ley del 2003 de igualdad, habla de estos grados que son los de la Seguridad Social española, pero no extranjeros. Por lo tanto, mi consejo es: pasa el procedimiento de discapacidad, lleva la resolución de Venezuela diciendo que eres pensionista de incapacidad, a ver si por ahí el departamento correspondiente de tu comunidad autónoma te lo pasa y te lo reconoce. Y en caso de que te viniera denegado, yo te diría que ahí pues podrías recurrir e ir a la vía judicial para que un juez dijera que ese reconocimiento de incapacidad pues no es solo de España, sino que las personas que tengan un grado fuera pues también se reconozca. Te digo que no hay previsión legal, pero entiendo que es de justicia que si te lo denegaran y acudieras a la vía judicial, pues entiendo que el razonamiento más lógico sería que nuestros tribunales pues dieran pues suficiente veracidad a esas resoluciones, igual que las que tenemos aquí, porque también por eso hay los convenios bilaterales iberoamericanos, por ejemplo en el caso concreto, que sí que se reconocen esas pensiones de incapacidad. Pues para un tema menor, como puede ser el grado de discapacidad, entiendo que a mayor abundamiento se tendría que reconocer esa situación. Por lo tanto, coméntanoslo también, José, a ver cuál es la situación, qué es lo que ha pasado. No nos dices si a lo mejor ya lo has pedido y te han dicho que no, si estás pendiente de hacerlo. Por lo tanto, cuando tengas más información, encantados de escucharte y de poder darte respuesta. Lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias a todos por las preguntas que nos habéis hecho. A todos aquellos que no hemos podido responder, no os preocupéis, que en episodios siguientes lo vamos a hacer. Os recuerdo, jueves 22 de febrero a las 6 de la tarde, Facebook Live en directo, el primero que va a hacer desde Campaña Abogados. Seguidnos en Campaña Abogados en Facebook también y estad atentos a esto. Y os recomiendo también, como os decía en esta última pregunta, el episodio número 24 de esta semana. Este miércoles hablamos en el podcast de misderechos.club sobre incapacidad y discapacidad, diferencias, nomenclatura, historias, cosas muy interesantes que media hora se explican en este podcast de misderechos.club y que seguro que os va a ayudar a muchos de vosotros. Muchísimas gracias a todos, que paséis un feliz fin de semana y nos escuchamos el miércoles que viene en un nuevo episodio de misderechos.club y nos vemos el viernes que viene. Muchísimas gracias a todos.